Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Andersel está atrapada entre el pasado y el presente. Y lo que revelan sus amigos cercanos es simplemente desgarrador. Durante las últimas semanas, el entorno de Andersel ha comenzado a filtrar detalles que han generado un verdadero terremoto emocional en las redes sociales. Tras una larga etapa de lucha interna, de decisiones tomadas con el corazón y no con la cabeza, Ande se encuentra en un punto de quiebre. Y esta vez, la decisión no es fácil. Ella ha luchado mucho por esta relación. Más de lo que cualquiera imagina. Pero llega un momento en el que uno se pregunta si realmente vale la pena seguir, comentó una de sus amigas de confianza, que prefirió mantenerse en el anonimato. Todo gira en torno a su complicada y apasionada historia con Kerem Bürsin. Una relación que, según personas cercanas a ambos, ha sido tan intensa como tormentosa. Aunque han intentado mantener el silencio, la verdad siempre encuentra una forma de salir. Ande no es de las que se rinde fácilmente. Pero también tiene un límite. Y ese límite está cada vez más cerca, afirmó otra fuente que ha compartido momentos íntimos con la actriz. Según los rumores, el conflicto principal radica en las constantes idas y venidas con Kerem. Cada vez que parece que están listos para comenzar de nuevo, algo ocurre. Un malentendido, una palabra mal dicha, una acción no pensada. No es fácil para ella. Porque aún lo ama. Pero también está aprendiendo a amarse a sí misma, dijo otra de sus allegadas. Recientemente, durante una reunión privada, Ande habría pronunciado una frase que ha quedado grabada en los corazones de quienes la escucharon: no sé si estoy lista para dejarlo ir. Pero tampoco puedo seguir lastimándome así. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, evitando las cámaras y las declaraciones públicas. Pero fuentes afirman que él también está luchando con sus propios demonios. No se trata de que no la ame. Se trata de que no sabe cómo amarla sin destruirse a sí mismo, comentó alguien cercano al actor. La incertidumbre es palpable. Ande se ha refugiado en su trabajo y en su familia. Pero incluso ahí, el eco de lo que pudo ser y no fue sigue resonando con fuerza. La vemos sonreír, pero sus ojos dicen otra cosa, afirmó un colaborador en uno de sus proyectos más recientes. Y es que la presión del entorno tampoco ayuda. Todos opinan, todos quieren dar consejos. Pero al final del día, es ella quien debe tomar la decisión. Tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de arrepentirse. Pero sobre todo, tiene miedo de no volver a sentir lo mismo por nadie más. Y ese miedo la está paralizando, añadió su amiga de la infancia, quien asegura haber tenido largas conversaciones con Ande durante noches enteras. Hay veces que se queda en silencio mirando por la ventana, como si buscara una señal, una respuesta que no llega. En medio de este torbellino emocional, surgió otro elemento que complicó aún más la situación: una carta. Una carta escrita por Kerem semanas atrás, que Ande aún no se atreve a abrir.
La tiene guardada en su bolso desde hace días. Pero cada vez que intenta leerla, le tiemblan las manos, reveló una fuente muy cercana. Se dice que en esa carta, Kerem habría volcado sus sentimientos más profundos, sin filtros, sin miedo al que dirán. Es su última oportunidad. Su manera de decir, esto soy yo, sin máscaras, explicó una persona del círculo del actor. Algunos aseguran que en esa carta hay una petición directa, una cita, un último encuentro, un momento para hablar sin cámaras, sin representantes, sin muros. Si me sigues amando, solo dime cuándo y dónde, habría escrito Kerem al final del mensaje. Mientras tanto, Ande continúa su rutina diaria con una sonrisa ensayada y una mirada que ya no brilla como antes. En una entrevista reciente para promocionar una campaña publicitaria, los periodistas notaron su actitud distante. Aunque respondió con cortesía, sus palabras estaban cargadas de una melancolía sutil. Hay etapas en la vida donde una aprende a escucharse a sí misma. Estoy en una de esas etapas, dijo con voz suave. Los fans no han dejado de mostrarle su apoyo en redes sociales, con mensajes de fuerza y amor. Muchos aseguran que, pase lo que pase, ella saldrá adelante. Pero otros, más atentos a los detalles, intuyen que aún queda una historia por contar entre ella y Kerem. No sería justo para ninguno de los dos terminar así, en medio del silencio y la duda, comentó un fan en X, se nota que todavía hay algo. Se nota en la forma en que se evitan, pero también en cómo se mencionan sin nombrarse. El entorno de ambos guarda silencio, pero algunos miembros del equipo de producción donde ambos coincidieron aseguran que, aunque ya no comparten set, las miradas siguen hablándose. Una vez se cruzaron en un evento y no dijeron ni una palabra. Pero los ojos dijeron todo, contó un técnico de iluminación. ¿Habrá una reconciliación, o están simplemente esperando el momento adecuado para cerrar el ciclo? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que Ande está viviendo uno de los momentos más cruciales de su vida. Un momento que definirá no solo su presente emocional, sino también su futuro. Y mientras el público espera respuestas, ella sigue caminando entre el amor y el adiós, con una carta en su bolso, una decisión por tomar, y un corazón que aún no sabe si debe quedarse o dejar ir. No te olvides de dejar tu comentario abajo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue latiendo. ¿Crees que Ande abrirá la carta? ¿Volverán a intentarlo? Te leemos. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Ande debería cerrar este capítulo definitivamente, o aún hay esperanza para ella y Kerem? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir cada paso de esta historia que nos tiene a todos al borde del corazón. Nos vemos en el próximo video.